Mi gente bella, qué gusto saludarles. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Universidad La Salle Bajío con el club de televisión de esta gran universidad en su podcast favorito, Currículum en Blanco. Yo soy Luis Alcalá y es un placer estarles acompañando esta tarde, esta mañana, esta noche, desde donde nos estén escuchando a la hora que sea. El día de hoy les traemos una invitada muy especial que de verdad estoy seguro les va a encantar, no solamente a lo que se dedica, sino ella como persona. De verdad es un amor de persona que está hoy acompañándonos en esta gran entrevista y sobre todo nos viene a contar un poco desde la salida de su universidad hasta hoy en día, que ya es socia de Estudios Nacionales. Ya nos contará un poco más con ustedes. Karina Cueto, ¿cómo estás, mi querida Karina? Muy bien, gracias Luis, gracias Gama por el interés, por recibirme, por abrir el espacio y generar pues foros como estos para poder compartir y pues ver qué sucede después, ¿no? Porque de esto se genera comunidad y uno no sabe dónde tiene repercusión esto o de qué manera va a impactar, entonces increíble que estén haciendo esto. Gracias, Karina, de verdad, por regalarnos de tu tiempo, por estar con nosotros el día de hoy de la Universidad La Salle Bajío y súper emocionados de platicar contigo, de conocer tu trabajo, porque oye, estuvimos chismeando un poco para que por favor chequen ahí más o menos tu trabajo y no se pierdan esta gran entrevista como Currículum en Blanco. Estamos en Instagram, Spotify, YouTube. Entonces, mi querida Karina, cuéntanos, ¿a qué te dedicas exactamente? Tengo 4 años ejerciendo ya de manera como más especializada el tema de la producción audiovisual, todo el tiempo desde mi cuenta. Entonces ha sido interesante el viaje y toda la especialidad en cuanto a producción audiovisual va en tema comercial, publicitario, editorial. Entonces haber generado como este desarrollo profesional ha sido bastante arduo, interesante, pero definitivamente me encontró de alguna manera como por pasión y pues muy afortunada de poder tenerlo y de poder ejercer mi carrera, sobre todo de esta forma. Entonces, productora audiovisual, concretamente. Karina. Qué fascinante todo lo que te dedicas y todo lo que haces día a día. Y cuéntanos, me comentabas que eras generación 2019 de esta Universidad La Salle Bajío. Entonces, tu recorrido dentro de la universidad, pero saliendo, ¿cómo fue que llegaste a Estudios Nacionales? ¿Cómo fue que llegaste a tener concretamente ese gran proyecto de vida que hoy tienes profesionalmente? Pues mi primer contacto con Estudios Nacionales curiosamente fue como talento. Hay que dar honor a quien honor merece y yo ahora espacio y este proyecto como tal empresarial como productora audiovisual lo comparto con Daniel Araujo. Él es el fundador y creador del estudio. Él en especialidad es fotógrafo, también es comunicólogo, pero él es de Celaya, entonces ya tiene varios años por acá en la ciudad y él generó este espacio o este proyecto en 2018. Entonces fue muy curioso porque yo estaba en la carrera y a mí me hablan para hacer talento o para grabar un video musical. En ese entonces, pues yo siempre estaba como buscando por todos lados. Dentro de la universidad, es que no sé si me voy a saltar preguntas, pero vamos retomando. No, tú date, Karina. Buenísimo. Entonces, yo siempre en la universidad como que estaba en un proyecto, estaba en otro, también bastante forzado porque de mi parte, en cuestión como de que tomaba estas actividades extras, por la idea que siempre tuve, ¿no? Uno cuando, no sé si a ti te pasó, vaya, pero cuando estás por entrar a la carrera, te dicen, elige una buena carrera, algo que te vaya a dejar un buen trabajo, un buen sueldo, tal, ¿no? Y existe esta cosa como que todo el tiempo dicen que cuando los egresados ya están fuera, porque ya son egresados, no consiguen trabajo, ¿no? O sea, que es más el promedio de estudiantes universitarios que aún teniendo una buena carrera, una licenciatura, pues no consiguen trabajo una vez estando fuera. Y yo sí crecí escuchando eso, ¿no? Y con el temor como de que pues para qué sirve una licenciatura si al final afuera está complicado y pueden salir una generación como de 50, 60, 80 personas, ¿cuántos de ellos van a tener trabajo, no? Entonces con ese mindset y con esa cosa en mi cabeza todo el tiempo, según yo, y que creo que lo logré de alguna manera, me esforcé en buscar trabajos a la par de la que estaba estudiando. Yo no quería, o más bien como que mi reto era como de que yo no quiero salir y que digan que no tengo experiencia. Entonces la forcé. Y eso me llevaba como a estar en un lado, en otro, como en proyectos y pues aparte también
Dentro de los apoyos que da la universidad, yo tenía beca y eso también me obligaba o me llevaba a otro tipo de responsabilidades que tenía y eso me orillaba también a involucrarme a más actividades, ¿no? Entonces fue fascinante porque en ese camino para llegar en esta línea cronológica ahora lo de estudios nacionales, de estos proyectos donde yo estaba del tingo al tango, muchos también eran por mi cuenta, ¿no? Redes sociales, de que te encuentran y como que había una oleada, una rachita como de donde fotógrafos y demás cosas buscaban talento local, ¿no? Para marcas o para lo que fuera. Y pues yo me prestaba mucho a eso, ¿no? O sea, de pronto me escribían y me decían como de que, oye, ¿te podemos hacer fotos? Y yo de que, pues sí, o sea, está padre, ¿no? Y de esos proyectos, alguno llegó al portafolio o al radar de estudios nacionales y me castean. Entonces, mi primer acercamiento es desde fuera, o sea, como ente externo, ¿no? Y padrísimo, yo estaba a finales de la carrera, se fue como dando una secuencia de proyectos y cuando va evolucionando, pues fue muy curioso porque entra pandemia, o sea, digo, yo egresé en junio, julio de 2019, después de egresar me fui de viaje a trabajar a nada que ver con la carrera y eso yo siento que esa experiencia también me dio como una manera de abrir mi panorama y de también poder elegir, ¿no? Que eso fue un súper conflicto para mis papás. Claro que yo egresada. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Ajá. O sea, mi mamá estaba en plan de no puedo creer que ya egresaste y digo, sin presión, nunca fue mal, creo que dentro de todo muy agradecida porque te quiero, mamá, siempre me ha comprendido un montón, pero sí me cuestionaba, o sea, sí llegaba a un punto donde me decía, no entiendo por qué no estás buscando trabajo, pero igual, digo, sé que estoy brincando, pero justo como ya había durante toda la carrera trabajado en varias ramas, bueno, no en todas, porque comunicación es un mundo de posibilidades, es un abanico de opciones por ejercer, de especializarte y tal, y yo ya había probado comunicación social, comunicación digital, tenía claro que no quería trabajar en medios, de alguna manera, y me permití probar esos campos y definitivamente me daba cuenta que lo mío no era tanto estar en una oficina, ¿no? Pero que eso no tenía por qué estar peleado. Digo, aparte ahora los trabajos han cambiado muchísimo. Creo que es una consecuencia de la pandemia, hay que verlo bien, pero en ese momento pues obviamente no se conocía tanto, uno siempre como que si se visualizaba o incluso entre pláticas era como de elegir una empresa que te contrate, tener a tu jefe y demás, y pues yo siempre iba por el sentido contrario. Entonces eso me llevaba bastante como a buscar o expandir otro tipo de cosas. Me permití explorar porque digo, no puedo decir que no me gusta si no lo he probado, entonces claro que pasé por ser godín, tener un jefe, tener que estar mandando reportes, o sea, sí experimenté varias cosas y por más que lo intentaba era como pues ya, o sea, es que ¿para qué me hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí exactamente? Ajá, y era como pues ya no la forces, ¿no? Y creo que o sea, más bien conforme vas creciendo en el camino a bien, o sea, yo en ese sentido me considero pues que tuve suerte de coincidir con personas y también buscar rodearte de personas que también pudieran ver ese potencial o que te orillen de alguna manera como a ejercer tus como talentos, que ellos pueden ser que los de fuera lo vean más que en ti, porque creo que para uno siempre va a ser más difícil reconocer que tiene habilidades o talentos en tal o cual cosa, y yo siempre coincidía con personas que me decían como de que tienes talento para escribir, tienes talento para tal, ¿por qué no haces esto? Hasta los mismos profes, creo que también ellos mismos me brindaron muchísimas posibilidades de poder hacer muchas cosas que me llevaran a la práctica profesional. Entonces todo este camino, y luego de egresar, irme de viaje, experimentar lo que es trabajar con nada que ver con tu carrera, volver y que después de unos meses entraras en pandemia, pues obviamente fue difícil porque fue como pues acabo de egresar, ¿no? O sea, el sistema está cambiando, nada está funcionando igual, o sea, esta cuestión de que se implementa la cuestión híbrida, ¿no? O sea, o de pronto que todo es como home office o en línea, tal, pues eso todavía se alineaba más a las cosas que no quería. Pero a la par, teniendo como estos proyectos, nunca se cerraba la puerta, entonces
tuve una amiga, o más bien expandiendo, primero me voy a esa parte, expandiendo como los proyectos y compartiendo, porque digo, al final somos comunicólogos, entonces creo que eso ha servido bastante. Mejor. Porque es aparte las herramientas con las que contamos ahora, ¿no? Es más fácil que se propague, digo, no para todo, sé que para gente es complicado, pero si no, también ya es más sencillo como de que se propague o te vayan recomendando o que alguien te tenga en mente y que te tenga en su radar como para decir de que, ay, me acuerdo que alguien tal hace tal cual cosa y sobre eso se vaya como regando la voz o pasando, ¿no? Y eso fue lo que pasó. O sea, yo de tener una amiga solamente por experimentar, me jaló como asistencia de producción para un video musical que ella iba a hacer para un amigo y ahí empezó. Alguien más lo vio y otra productora que existía en ese entonces, que se llamaba Discordia, creo, si mal no recuerdo. Ajá. Y yo porque ya tiene muchos años. Pero los sigo frecuentando a ellos. Ellos fueron los que me dieron mi primer trabajo como asistencia, o sea, formal de producción. Y fue para un comercial de proteína. De hecho, esa marca que todavía existe se llama Proviv, no es publicidad. Pero hicimos el primer comercial de la marca. Sí, y así fue como de pronto Daniel me dice, oye, veo que estás haciendo producción, de que de pronto yo tengo como estos trabajos, digo, y al final todo medio raro, porque el episodio de la pandemia, cuando justo apenas empezaba él a subcontratarme nada más para hacer producción, y llegamos a hacer fotos de cubrebocas. Ok. ¿Sabes? O sea, era como... Sí, que al final era el negocio del momento de la pandemia, ¿sabes? Sí. Que vino a revolucionar Sí. todo. Sí. Pero estaba súper raro y me acuerdo mucho que platicábamos en ese entonces y me decía, jamás me imaginé que de fotografiar calzado, o sea, porque aparte por la ciudad de El Fuerte, iba a fotografiar en algún momento cubrebocas. Ajá. Entonces fue como en los primeros proyectos y conforme fue evolucionando, pues llegó un punto donde me dice, eres muy buena en esto, estaría interesante ver de qué manera se puede como ya regular y pues ver a dónde camina, ¿no? O sea, casi siempre yo me he ido más como por sí fluir, obviamente marcando una dirección, pero también permitiéndome hacia dónde me lleva mi propio camino, o sea, bajo mis decisiones, pero también de la vida conforme se va manejando, ¿no? Porque no podemos controlar todo. Entonces me permití eso, me permití también ver potencial al proyecto, fue muy formal, había ya este proyecto en común entre los dos, como de potencializarla más, porque digo, al final el proyecto ya existía, entonces ya también estaba muy bien posicionado. Obviamente no era sencillo porque ya era una gran responsabilidad de si yo voy a entrar ahí, pues qué le tengo que aportar, ¿no? Porque si ya por sí solo se está defendiendo, el hecho de que yo entre, ¿cuál va a ser mi aportación, no? O hacia dónde se va a dirigir. Y obviamente ha habido de todo, pero creo que no lo hemos hecho tan mal porque ha ido evolucionando, o al menos a lo que hemos recibido de comentarios o cuando la gente tiene la oportunidad de ver el perfil y demás, nos dicen que está muy bien. Entonces quiero creer que son opiniones genuinas y pues eso nos ha llevado por buen camino. Entonces sí, o sea, de todo ese bagaje me lleva a encontrarme con Estudios Nacionales, a que me vieron potencial, yo le vi potencial y pues ahora estamos aquí. Qué increíble, Karina, de verdad, porque al final se convierte en una historia de prueba y error, y donde si no experimentas, si no sabes lo que te gusta, si no sabes lo que quieres y si no lo pruebas, ¿cómo vas a saber qué es lo que realmente quieres? Y creo que esa es tu historia de prueba y error y que al final terminaste, vamos, empezando con esta vida porque estamos muy jóvenes. Pero digo, hoy en día ya estás en Estudios Nacionales como socia, has hecho proyectos increíbles, gracias. Hemos visto tu trayectoria a lo largo de estos años y que al final te conviertes en esa chica universitaria que soñaba con diferentes cosas, pero hoy ya tienes bien plasmado qué es lo que quieres. Y me llevaba a lo de la pandemia, que me comentabas que se me hace muy interesante, cómo nos revolucionamos como sociedad, como comunidad y sobre todo dentro de la comunicación. ¿Qué es lo que pasó en torno a la pandemia y que al final, cómo ustedes, como Estudios Nacionales, o que ya trabajabas con otras productoras, supieron sobrepasar esta problemática que fue la pandemia? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo era el proceso creativo para llegar a ciertas ideas dentro de este desarrollo? Colapsar.
Sí, claro, me O imagino. sea, dentro de todo, pues una montaña rusa, ¿no? Digo, al final creo que para todos, digo, no sé, habrá gente, porque de pronto sí he escuchado casos de que la pandemia hay a quien le vino súper bien, ¿no? O sea, supo llevarlo hacia otra dirección. En nuestro caso, para ese entonces yo ya estaba fija en el estudio y en nuestro caso fue replantearnos todo. Y ahí es donde agradezco mucho justamente todas las herramientas de la comunicación. Y esto siempre lo he dicho, creo que con quien todo momento he tenido oportunidad de platicar, digo, y eso también como por idea, digo, no sé si a alguien más le pase, pero yo nunca subestimé las materias de ningún tipo. Digo, había unas que sí de pronto te hacían cuestionar como de ¿por qué estamos viendo esto? Pero al final Por del algo. día es que no sabes, o sea, de hecho, digo, supongo que en algún otro punto podríamos tocar el tema, pero híjole, la cantidad de herramientas que me permitía adquirir y no subestimar es que hoy por hoy son las herramientas que también aplico en mi trabajo. Y eso es fascinante, o sea, es cuando digo, ¡ah! Valió cada peso. Así es. Y en ese sentido, creo que el hecho de haber recién egresado, haber estado pasando por este evento histórico mundial y estar apenas encaminando mi carrera profesional, pues también me hizo haber tenido en ese momento las herramientas necesarias para también saberlas colocar en donde me encontraba en ese momento, que pues era el estudio. Y fue todo un análisis porque, híjole, fue el boom de TikTok. Sí. Y el boom, o sea, que sí ya existía en este medio digital, como el tema de los influencers y tal. También el tema de los creadores de contenido, cómo se empieza a propagar y demás, pues sí hizo que nos replanteáramos mucho hacia dónde estábamos dirigiendo esto, ¿no? Porque fue muy chistoso, porque dentro de, digo, no había el mismo ritmo de trabajo como se solía, obviamente por no contacto físico, y es que, o sea, vamos, o sea, todo nuestro trabajo involucra capital humano, sí. O sea, dependemos de gente hasta ahora, ¿no? Digo, cuestionable porque hasta pues ahora, ajá, o sea, el tema de la IA es otro gran punto. Ahorita entramos a esos temas, Karina, es que hay mucho, no me voy a adelantar. Entonces, o sea, costó mucho trabajo porque es real que se acercaban clientes o marcas y pues ya era una cuestión como de que no, pues es que yo solo necesito que nos hagan fotos, es más, háganlas con su teléfono, no importa. Y, o sea, no era que no se pudiera, pero fue muy bueno, o al menos creo que hoy por hoy fue muy bueno haberlo observado, porque nos permitió definirnos. Y digo, o sea, cada quien encuentra su especialidad, pero no todos podemos hacer todo. Y ahí fue un punto crucial donde terminamos por definir que realmente si Estudios Nacionales iba a seguir existiendo, porque claro que se replanteó, sí. Hubo un punto donde hizo cuestionar hasta decir como, bueno, pues ya mejor nos ponemos a hacer TikToks, que no está mal, o sea, me encanta, pero no me gusta estar frente a la cámara, ¿no? Y entonces es un constante análisis de hacia dónde se dirige, cuáles son las necesidades reales del mercado, que van teniendo por cómo va avanzando y va evolucionando todo súper rápido. Entonces, cuando llegamos con determinación, y digo, obviamente con la moneda en el aire de saber si iba a funcionar o no, fue un descartar completamente que pues creadores de contenido y agencia publicitaria en plan community management, etcétera, no queríamos ser. Entonces, cuando tuvimos claro que realmente lo que no queríamos ser, que personalmente eso siempre me ha guiado y antes me conflictuaba, porque a mí siempre me preguntaban qué quería hacer, ¿no? Y yo solamente sabía lo que no. O sea, pero nunca sabía responder que sí. Ajá. Y me sentía al principio muy mal por eso, pequeño paréntesis, me sentía muy mal por eso porque yo todo el mundo lo veía súper bien definido, ¿no? O sea, de que yo fotógrafo, yo videógrafo y de que yo conductor y tal. Y llegaban conmigo y era como, pues no sé, me gusta mucho la comedia. Prácticamente. Digo, por eso me metí a comunicación. Entonces, teniendo claro lo que no, creo que ahora que aparte lo estoy verbalizando, me doy cuenta que es mucho mi norte, es como lo que no. O sea, habrá gente que le funciona mucho saber lo que sí, que está buenísimo. O sea, de hecho, eso da 1000 veces más claridad, ¿no? A mí me ha hecho pasar una incertidumbre de que, bueno, sé lo que no, pero ¿qué hago, no?
Pero bueno, sabiendo en ese momento en el estudio lo que no queríamos ser, nos permitía más fácil aterrizar y defender lo que sí vendíamos. Y pues fue jugarle, porque todo el mundo, o sea, se empieza a generar la alta demanda. Eso en temas más profundos como de cómo cotizas, con quién compites, qué es lo que está en tu radar, híjole, o sea, pues a veces es como, pues te pone un poco en ahí en medio de si tú no lo tienes, voy a buscar quién sí lo tiene, ¿no? Pero al final hay para todo. Y una vez que definimos que nuestra especialidad eran las campañas madre, las que van a dirigir, o sea, las que van a tener el eje rector de todo lo que se haga en contenido digital, como para ya creadores de contenido, para cómo manejen su estrategia de comunicación en general, nosotros estábamos arriba. Y entonces, si nosotros estábamos especializando eso, pues ya lo demás ya era donde podía convivir con las demás agencias, ¿no? Pero defenderlo costó. Entonces, transformar al estudio de esa manera, o sea, o defenderlo, ¿no? Porque a la par se sigue dando, o sea, es como ustedes manejan cuentas y creo que también tiene que ver mucho de dónde nos encontramos como base ahora como la oficina, ¿no? O sea, nuestro mercado hoy por hoy sí está o predomina más en la ciudad, pero también tenemos de otros lados, ¿no? Y para ser de la ciudad, pues León no es un mercado fácil. Correcto. Es muy complicado, tiene su chiste, es fascinante, pero lo vemos como un reto. O sea, y a lo mejor, bueno, no sé si me adelante, pero como comentario extra, estar en León, antes de que hace un par de años, pues también hemos pasado por esta transición de deberíamos estar en Ciudad de México, o sea, varias personas y sobre todo a Daniel, que es quien tiene más años en la ciudad y demás y más experiencia y como fotógrafo creo que su trabajo habla por sí solo, es como no se quieren ir a Ciudad de México y podría decir que hace un par de años la mira estaba hacia allá, ¿no? Y se veía potencial como a irnos y de decir como bueno, es que sí ya lo estamos logrando aquí, de que a lo mejor y sí podemos dar el brinco para allá, etcétera, etcétera. Pero híjole, hay una fuga de cerebros impresionante de la ciudad. Sí. Y yo creo que reconociendo que León no es un mercado fácil, pues creo que al menos, si no personalmente, yo solita me lo voy a dar, tiene su mérito estar aquí y persistir en estar en este mercado. Porque todavía, pese a los años que, por ejemplo, ya tiene Daniel en este rubro, aún yo todavía me enfrento a situaciones donde digo, y no a mal, está bien, pero toca educar al cliente para que entienda tu trabajo. No de nosotros llegar con ego, no. O sea, no me estoy en ese lado. Me voy más a esta parte de explicar o que se entienda realmente cuál es tu función, a lo que te dedicas, etcétera. Porque, por ejemplo, sucedía también para defender mi rol de productora, sí. Pues no fue sencillo. La gente aquí no está acostumbrada a escuchar esta parte de que hay un productor, ¿no? Me tocaban situaciones donde se mandaba la propuesta tanto creativa como económica, etcétera, y una vez que lo veían había clientes que decían como ay no, pero es que ¿qué es producción? Y entonces se les explicaba y la manera en la que lo veían era como un extra. Entonces todavía hasta nos decían como de que ay no, puedo poner a mi prima ahí a organizar y hacer el Excel y claro que se puede, pero ¿cómo saldrá? ¿Quién sabe? No, claro, o sea, es que siempre se puede. Pero no es más allá, ¿no? Sí. Y algo que siempre decíamos o tratamos de defender es que pues es más que solo Excel, es más que solamente coordinar, o sea, porque no sé si dentro de esto te confundan como no sé, como entre ser secretaria o alguna cosa así, porque en serio sí llegan como de que no, quita eso y si sale más barato, porque pues obviamente también se prestan ese tipo de situaciones, pero ha valido la pena. O sea, ahora creo que hoy por hoy, sobre todo quienes ya están afianzados con nosotros o nos dan la oportunidad también de participar con sus empresas y marcas, ven el valor y eso está súper padre, porque ya cuando dices de que el cliente o la empresa le ve el valor y reconoce tu trabajo, reconoce realmente tu funcionalidad ahí, que no nada más es por estar, sino que realmente tiene este propósito y ese propósito se cumple, porque no nada más es tenerlo, es que se cumpla.
Y una vez que ya lo empiezan a reconocer, pues dices, ok, va evolucionando Vale la esto. pena, sí. Ajá, y va valiendo la pena, ¿no? Entonces esa reestructura, que digo, ese como capítulo que nos dio la pandemia, que nos llevó a esta reestructura, como a redefinir bien qué es lo que estábamos haciendo, dónde nos estábamos colocando en el mercado, pues sí, vino a partir de un análisis, y ese análisis vino de muchas herramientas adquiridas acá. Qué fuerte, Karina. De verdad que me resuena mucho todo lo que nos estás diciendo, porque justamente esa fuga de talentos se nota hasta hoy en día, porque muchas personas dicen, ¿dónde me voy? Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Son las 3 ciudades que dicen que ahí están las producciones grandes, y te lo digo como actor también, muchas veces decimos, no, pues es que allá es donde pagan mejor, es donde tengo mejor trato, es donde valoran más el talento, porque Sí, ciudades sí. como León justamente se convierten en un reto, no solamente como productoras, como talentos, sino como sociedad. Se convierte en un reto tomar en serio una producción en León, Guanajuato, que justo con producciones como ustedes, que se quedan en la ciudad que están, le dan más valor y le dan el valor real que se merece a cada talento, a cada producción, a cada trabajo audiovisual, que es grandísimo toda la organización que se tiene que hacer. Y hablando de valor, me mencionabas sobre llegar a estudios nacionales, toda tu historia recorriendo y estar en la ciudad de León, Guanajuato. Karina, ¿tú qué puedes decir que le das a estudios nacionales? Karina, ¿qué valor le da a esa gran industria? ¡Uy, qué profundo! Y yo, ¿por qué? Lo siento, Karina. Ya empezamos con las preguntas profundas. Pues creo que es más fácil cuando le preguntan a un tercero, ¿no? Sí. O sea, reitero, a mí siempre me ha costado como este reconocimiento. Y tú, no le doy tal, nada. personal. Ajá, puedo decirte lo que no. Pero hoy tienes que decirnos qué le das, porque lo sabes muy bien, Karina, te escuchamos hablar, te escucho la pasión que tienes por lo que haces, Gracias. estamos seguros que tienes mucho que darle a estudios nacionales, más de lo que ya le has dado. Pero si yo lo defino por mí misma, híjole, creo que desde mí algo que siempre me ha llevado para con el estudio como proyecto y como empresa es a siempre darle la vuelta. O sea, y lo resumo como con esta frase. Siempre, o sea, tal cual la frase de darle la vuelta a las cosas. Y, ay, qué curioso, porque me acabo de acordar. Me acuerdo que mis primeros proyectos, justo trabajándolos con Daniel y bajando la idea, porque aparte fue progresivo, la manera en la que yo me implicaba, ¿no? O sea, al inicio era como la producción, tal, y fue evolucionando donde ahora ya ciertos proyectos los codirigimos, ¿no? Dependiendo de cómo se ve, porque cada proyecto es diferente y hay veces que nosotros ni siquiera dirigimos y entramos nomás en la parte de producción, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le aporto? Me acuerdo que siempre decía, o cuando llegábamos a esta parte de los proyectos, decía y digo que hay que darle la vuelta. Y siempre es como buscar otra forma de hacer las cosas. Digo, está la estructura, está ya como súper bien cimentado estratégicamente cómo hacerlo, cómo desarrollar los proyectos, pero creativamente siempre hay que darle la vuelta a las cosas. Estamos muy permeados, o sea, y esto lo digo como y para responder tu pregunta, estamos muy mermados de lo que sucede en las redes sociales, ¿no? O sea, sí nos contagiamos de todo, ya es muy fácil que una cosa se parezca a otra y que pase desapercibido, o sea, porque al final un trend es un trend y lo pueden repetir y repetir, sí, y repetir, ¿no? Lo mismo con la publicidad, o sea, lo ves en un lado, dices está padre y entonces llegan contigo y te dicen quiero eso. Y eso para mí desde el estudio es como, ok, o sea, las referencias sirven, la manera en la que hacemos las cosas siempre tiene que ser dándole la vuelta. O sea, si ya eso lo vamos a tomar como referencia, ¿qué le podemos abonar? Porque no tiene que ser igual y debe tener su propio toque. Entonces, en este ejercicio con Daniel siempre ha sido como, ok, padrísima la idea, ya sabemos que esta es la referencia, que esto es lo que están buscando, que esto es su objetivo, pero hay que darle la vuelta, siempre hay que llevarlo a más y con cierto criterio. Entonces, creo que desde mí hacia el proyecto como tal, es siempre la búsqueda como de, es que no me encanta la palabra porque siento que está bien chetada, pero de estar innovando. O sea, bueno, siempre es necesario y vital, Karina. Sí. Entonces, innovar y poder siempre estar un paso adelante, creo que ese objetivo o esa exigencia de los dos, porque al final es de los dos para con esta codirección del estudio,
nos ha llevado. O sea, siempre es como un ¿qué más? Y hacia dónde, ¿no? Equilibrándolo, porque hay veces que dices, no es necesario estarle dando la vuelta, no es necesario todo el tiempo estar buscando lo diferente, a veces las cosas tienen que ser como tienen que ser, pero si se puede, está padre exigir y dar ese brinquito para justo hacer la diferencia o salirte de lo que todo el mundo está haciendo, buscándolo y que pues resulte. Entonces, eso. Qué increíble, Karina. Mira, lo teníamos claro, ¿eh? Yo creo que lo teníamos muy claro. Había que rascarle. Y exactamente, darle la vuelta yo creo que es justamente, como le dices, necesario, estar innovando, porque si nos quedamos plantados en el mismo escenario que siempre tenemos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, me resuena mucho todo lo que nos estás diciendo, Karina. Y a partir de esto, ¿tú qué le podrías decir a esa Karina de la universidad? Hoy en día ya estás en estudios nacionales, ya estamos hoy en este podcast Currículum en Blanco, platicando, hablando de su trayectoria, pero tú, Karina, ¿qué le dirías a esa chiquilla de 20 años, 19? ¿Te sientes orgullosa de todo lo que hizo en esa carrera universitaria y que fue prueba y error y hoy es lo que es? Hay un montón. Pero creo que repetiría todo igual. Fui muy afortunada de tener esa época, y me refiero como porque pues después de 2020 no, hay cosas que se sienten medio extrañas, ¿no? Entonces creo que repetiría todo. No habría algo que dijera no lo hagas, no te vayas por ahí, porque quizá no era sumamente consciente en ese momento, sí, pero creo que sí tuve mucha convicción de lo que no quería, para empezar. Y al mismo tiempo también tenía claro hacia dónde quería convertirme, aunque en ese momento no fuera del todo con un título, ¿no? Porque a mí el término de productora me tomó en el camino. Correcto. Y ya hoy por hoy podría como definirme, pero creo que no podría decirle no hagas tal cual cosa, sino más bien como creo que está bien como lo estás haciendo. Si pudiera regresar y me la pudiera topar de frente y sería como lo estás haciendo bien, te va a llevar a algo que ni siquiera te imaginas, y eso que ni siquiera te imaginas te va a seguir llevando como a cosas que ni años luz pudieras creer que te van a pasar, ¿no? En ese sentido creo que sí aplaudiría ese proceso. Obviamente, si tuviera la oportunidad, sí daría ciertos consejos de cómo hacerme más fácil la existencia, de por qué razones no llorar porque no va a valer la pena, qué cosas por no estresarme. Sí. Eso sí lo súper podría tomar en cuenta. Y súper tomaría la oportunidad de decírselo. Pero también le reconocería como el largo trabajo de ese momento, y que va a estar bien las decisiones que se están tomando. Pero lo que más le diría es que no se tome tan a pecho los comentarios que de pronto pudieran llegar. A lo que voy con esto. Cuando yo estaba ya a finales de la carrera, me acuerdo, me resonaron 2 comentarios de profesores. Okay. Entonces, para mí era muy valioso escuchar qué opinaban y demás, porque aparte fue una opinión que llega de que tipo alguien te cuenta, ¿no? De que uno de ellos. Y el segundo sí me lo dijeron como en persona, y ese lo agradecí un montón. Me conflictó en su momento, pero me resonó. O le vi el valor hasta después. Entonces, a mí me dijeron, una maestra que me quería mucho, sé que me quería mucho, o me quiere, yo espero que todavía me quiera, pero me dijo en una conversación casual y demás, me dijo como que, ay, Karina, es que tú pareces la ajonjolí de todos los moles, y que en todos lados te veo, de que no paras y demás, ¿no? Y yo en ese momento, o sea, pasé por 2 como facetas de reacción, ¿no? Gracias, sí, gracias. Y luego fue como ¿eso es bueno o eso es malo? Sí. Y entonces creo que eso tiene que ver más con la personalidad, porque igual quien me conoce desde entonces o me conoce ahora sabe que hay algo de mí como en este ejercicio constante de analizar y sobreanalizar, que ya se va regulando, que está bien porque es parte de la experiencia humana. El saborcito de la vida. Sí, es muy interesante. Y en ese momento pues reaccioné de estas 2 formas, ¿no? O sea, fue como ay, qué padre,
¿eso es bueno o eso es malo? Y conectó con que una amiga llega conmigo y me dice como de que hay X platicando, voy a llegar al comentario puntual, y espero que no se salga de contexto. Y yo que luego, Tú dilo, Karina, no pasa nada. Aquí no cancelamos a nadie en Currículum en Blanco. Y entonces esta amiga me dice como de que, pues es que tal profe, o sea, digo, tenía mucho que ver con la conversación, y me dice, no, pues es que tal profe, dice que durante toda la carrera, o más bien como que su percepción o su comentario respecto a ti, dice que toda la carrera has estado en una y otra cosa, como que no te ve de que en algo específico. Exacto. Y me dice, entonces como que él dice que si siguieras así, o sea, pues que tu carrera profesional, o que ya cuando salgas de la carrera, pues que quién sabe a qué te vas a dedicar, porque has estado haciendo de que un montón de cosas. Y eso a mí me tumbó. Sí. O sea, me hizo replantearme tanto como es que ya tengo que decidir, es que ya tengo que saber qué, es que ya tengo que tal. Y entonces fue como ok, obviamente se disipó. De pronto no voy a decir como de que, lo entendí en ese momento. No. O sea, conforme han ido pasando el tiempo, ha sido como ay, qué bueno. O sea, qué bueno que probé de muchas cosas, qué bueno que me sigo identificando con una parte polifacética mía. Porque eso siempre me ha dicho mi papá. Mi papá siempre me ha dicho como de que tú eres polifacética, y porque una cosa la puedes hacer y te puedes adaptar y puedes brincar a otra y te vas a poder adaptar. Y entonces, en vez de ver ese rasgo negativo, porque creo que por mucho tiempo lo vi negativo, ahora me ha hecho sentido, y para mí después de muchos años ha sido como qué bueno. Entonces, si pudiera regresar en ese momento, para mí sería como, haz más cosas todavía. O sea, si así hiciste muchas cosas, haz más. O sea, si te cabe, porque obviamente sí dormía, afortunadamente, pero también estaba muy agotada y hacía muchas cosas. Pero si pudiera, o sea, regresaría y todavía sería experimenta más, explora más, prueba en tal área, o sea, romper, porque por ejemplo creo que de las cosas que no me permitía era estar delante de la cámara. Eso en la carrera busqué casi siempre como evitarlo. Y posiblemente si regresara sería como, date, ¿no? O sea, no pasa nada, sal frente a la cámara, haz cosas, prueba, tal. Eso podría regresar a decirle. Qué increíble, Karina. De verdad que está muy fuerte todo lo que nos estás diciendo, sobre todo lo que te decían tus maestros, que muchas veces se convierte en comentarios que quieren ser constructivos o comentarios que intentan ayudar, apoyarte, pero no los entendemos en ese momento, no sabemos qué es lo que nos quieren decir, cómo interpretarlo. Yo creo que tú a tus 20 años, 19, fue como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están diciendo ajonjolí de todos los moles? ¿Y por qué me dicen que hago miles de cosas y no hago nada a la vez? Entonces yo creo que es algo que le pasa a muchísimos estudiantes, que antes de egresar o al egresar, muchas personas ven mal que hagan varias cosas. Y no está mal, Karina, porque al final te tenemos aquí hoy, probaste miles de cosas que te dieron experiencia, que te dan sabiduría, que te dan ganas de conocer más y más, y que hoy por hoy eres una gran artista, porque es lo que eres una artista en lo que haces, una creativa, una productora, y muchas felicidades por ello, y también este espacio es para agradecerte por seguir dejando en alto el nombre de la ciudad de León, Guanajuato, pero no solamente de León, Guanajuato, sino de toda la industria audiovisual, fotográfica, etcétera. Entonces, para esos estudiantes que nos están escuchando, egresados, que están próximos a egresar, que todavía les faltan unos mesecitos, ¿qué les dirías, Karina? Exactamente, ¿qué consejo les podrías dar para no salir con un currículum en blanco? Es el esfuerzo. O sea, suena súper trillado, pero me voy más a la parte de buscar y permitirte explorar, sea como sea que resulte. Y independientemente de lo que digan, digo, suena más fácil decirlo que realmente hacerlo, y tampoco es nada nuevo. Casi siempre que te dan un consejo es como un esfuérzate y de que no te importe lo que te digan y demás. Pero más bien es atravesar el proceso. O sea, si te vas a esforzar y si lo vas a intentar, pues aplaudir que estás en el intento, ¿no? Y yo creo que el consejo más valioso es exprimir lo que sí te da la universidad, porque sí te puede dar muchas cosas, sí te brinda muchas cosas, pero sobre todo la búsqueda personal de lo que uno quiera tiene que venir de la inquietud y del interés. Entonces, ser inquietos y tener interés sobre las cosas creo que te puede llevar
a muchos, muchos lugares o puedes llegar a alcanzar cosas que ni siquiera te imaginas. Y creo que eso como brújula es importante. Si tienes esa inquietud, y por inquietud me refiero como esa hambre, esa chispita, como decir de que bueno, puedo probar tal cosa, voy a preguntar si puedo trabajar con alguien para hacer prácticas aunque no me paguen o algo así, o solamente apoyar y demás. Creo que eso es lo más valioso. Tener disposición y ser inquietos. Sí. O sea, estar inquietos todo el rato de querer probar, de decir como, pues ahora quiero conocer, ahora quiero ver si me aceptan en tal o puedo ayudar. O sea, es que hasta con los mismos compañeros no sabes. Realmente no sabes a dónde te pueda dirigir y eso es lo más valioso. Entonces, ser inquietos y tener interés y disposición. Gracias, Karina. Pues yo espero que allá en casa, donde nos estén escuchando, en el coche, viniendo a la escuela, donde sea, estén tomando nota y escuchen muy bien a Karina, porque ella es una experta en lo que hace, nos viene a contar no solamente de su vida, sino de toda su trayectoria profesional, que de verdad muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Karina, Gracias, déjanos tus Luis. redes sociales, por favor, para que te sigan, de Estudios Nacionales también, adelante. Gracias. Al estudio lo encuentran como @estudios nacionales, así completo y seguido. Y mi Instagram personal es Karina __.cm. Son como 7 guiones, pero seguramente va a salir. Sí ahí. la van a encontrar. Yo estoy seguro que te van a encontrar, Karina. Si no, a través del estudio puede salir por ahí. Pues muchas gracias, Karina, de verdad, por este espacio, Gracias a por ti. estar con nosotros. Y por último, cuéntame, ¿cómo te sientes de regresar a tu alma mater, a la Salle Bajío? Y yo súper nerviosa. Tuve que hacer mucho las paces con la universidad porque, híjole, fue muy retador. O sea, a sentido personal, o sea, la universidad todo bien, pero fue como muy retador. Yo pensaba que nunca iba a regresar más que por el título, pero ha sido muy gratificante saber que hacia dónde me ha dirigido la vida en este tema profesional. Profesores han sabido como encontrarme y luego porque de pronto yo ahí me puedo como perder en el radar, pero muy afortunada como y que dentro de esto que encuentran en mí lo ven potencial y valioso. Creo que muchas veces uno no se reconoce en ese aspecto, pero contenta de saber que ven algo valioso en el proyecto de lo que está haciendo y ver hacia dónde nos dirige la vida, pero contenta si puedo volver, si también puedo compartir, porque lo más valioso es compartir. Y qué mejor si esto le ayuda a alguien, ¿no? Porque los procesos no son fáciles en general de la vida. Entonces, cuando encuentras algo o alguien que puede saber o te puede apoyar o te puede dar una mano, es 1000 veces mejor. Es más ameno, es más ligero y creo que para eso existimos. Entonces, yo feliz de estar aquí, de que me hayan abierto las puertas de la casa y que le vean esto al valor y pues agradecida enormemente y obviamente poniendo a disposición que si hay algo más en lo que pueda sumar y pueda apoyar, pues también las puertas del estudio están abiertas. Gracias, Nos gusta recibir mucho a todas las personas que quieran experimentar, quieran hacer proyectos, nos gusta compartir, entonces también es un espacio abierto en cuestión como de que se pueden acercar a nosotros, nos pueden preguntar, podemos compartir y que eventualmente también hacemos ciertas experiencias o eventos que también permiten el acercamiento, entonces felices también de recibirlos. Esta siempre será tu casa, Karina, y de Gracias. verdad, ahí lo tienen, Karina Cueto, productora audiovisual desde la ciudad de León, Guanajuato, y orgullosamente egresada de la Salle Bajío. Estamos muy emocionados, gracias por esta entrevista. Gracias, Luis. Y por favor, no se pierdan CV en Blanco en Instagram, Currículum en Blanco en Spotify, YouTube. Síganos, coméntenos a quién más quieren que traigamos. Fue un placer acompañarles, yo soy Luis Alcalá y nos vemos en el siguiente episodio con más Currículum en Blanco. Gracias.